que veamos este tema, ya que pues hoy en día podemos observar las circunstancias a nuestro alrededor. Vemos en las noticias muchos casos de muertes. Puede llegar a nuestro corazón el miedo a morir o qué va a pasar, y de algún modo Dios quiere prepararnos para que si en algún momento esta etapa en nuestra vida llega, pues estemos listos. Pero realmente la muerte no es algo que nos debe de generar miedo o temor. Con la ayuda de Dios vamos a ir viendo paso a paso qué es la muerte. La muerte viene del término thanatos en el latín y la entendemos como el final de la vida, de modo que la muerte es lo contrario de la vida. En resumen, podemos decir que es la ausencia de la vida en el cuerpo de una persona. La Biblia nos habla acerca de 3 tipos de muerte: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Vamos a ver detalladamente cada uno de estos puntos y estos 3 tipos de muerte, e iniciamos con la muerte espiritual. Quiero que me acompañen a libros de Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre todos lo conocemos, es Adán. Adán, pues todos conocemos la historia, que el plan divino de Dios era habitar con el ser humano, hacerlo feliz, cuidarlo, y los puso en un huerto. Pero a causa de la rebeldía de Eva y de Adán, pues tuvo que venir un dictamen. Vamos a Romanos 3:23, por favor. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez la escritura nos habla del pecado. El pecado es sinónimo de muerte, y ahorita vamos a ir entrando al tema. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y bueno, ¿qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual entra a consecuencia del pecado, como ya lo vimos, y quiere decir que es la separación del alma y Dios. Es decir, Dios es santo, Dios es puro y no tiene comunión con el pecado. En el momento en el que el hombre conoce el pecado y hace el pecado, viene una separación de Dios hacia el hombre, porque Dios es santo. Entonces, la muerte espiritual es esa separación que se da entre el alma de una persona y Dios. Vamos a Romanos 6:23, el inciso A. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Una vez más podemos ver de una manera más clara que el pecado produce muerte. Y es por eso que cuando una persona vive en pecado no puede estar en comunión con Dios. Por lo tanto, está muerta espiritualmente. Su alma está separada de Dios y requiere de esa conciliación hacia Dios. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí la Biblia, de una manera más clara, nos dice que Dios nos da vida. El único que puede dar vida y puede restaurar el espíritu es Dios. De alguna manera el pecado produce en nosotros una muerte espiritual. Nuestra alma está desconectada de Dios. Y bueno, vamos a pasar a la muerte física. La muerte física es la muerte tradicional que todos conocemos, cuando el ser humano deja de respirar. Y bueno, es la que hoy en día pues más alarma a la sociedad. Todos como que tienen sus ojos centrados en este tipo de muerte. Y a lo mejor pueden venir miedos, pueden venir pues ideas de temor, y todo el tiempo podemos estar pensando en qué pasa si me da el coronavirus, que es lo que ahorita está en nuestra sociedad. Por las noticias y por todo hemos visto muchas muertes, y de algún modo todas las personas están como que alarmadas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi familia?
¿qué me va a suceder a mí? Y realmente la muerte física no es lo que nos debe de preocupar. Más adelante vamos a ir viendo realmente lo que sí nos debe preocupar. Y bueno, la muerte física es la separación entre el alma y el cuerpo. Ya vimos que la muerte espiritual, la separación entre el alma y Dios. La muerte física es solo la separación de alma y cuerpo. Es decir, cuando tu alma se desprende y viaja a lo eterno. Esta muerte también fue consecuencia del pecado de Adán y Eva. Vamos a leer Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Es decir, Dios ya estableció que todo hombre debe morir. Es una ley, sea por el coronavirus, sea por una enfermedad, un accidente, lo que sea. Todo hombre va a morir, tarde o temprano. Entonces por eso no nos debe de espantar esta pandemia. De algún modo Dios tiene el control de todas las cosas y Dios sabe cuándo nos va a tocar partir. Pero lo importante es que nosotros podamos entender que realmente lo que nos debe preocupar no es el morir, sino en la condición en la que estamos viviendo. Y bueno, vamos a ver Génesis 3:19. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí podemos ver lo que nos hablaba el libro de Hebreos. Podemos ver el dictamen que Dios hace acerca de que todo hombre va a morir. Es un castigo que viene a consecuencia del pecado y la rebeldía de Adán y Eva. Génesis 5:5. Aquí vamos a ver si realmente se cumplió lo que Dios dijo. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Podemos ver aquí una vez más que lo que Dios dijo se cumplió. Adán muere después de 930 años. No fue la primera muerte, porque anteriormente, los que conocen la historia, sabemos que Abel murió a causa de su hermano. Génesis 4:8. Dice, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esta es la primera muerte física que se da en la tierra. Abel murió a causa de su hermano. La Biblia nos deja ver que lo que Dios ha dicho se cumple. Entonces, por más que nosotros intentemos evadir el morir, tarde o temprano va a llegar el momento en el que tú y yo tengamos que partir, tengamos que dejar nuestros cuerpos y nuestra alma se desprenda y viaje hacia la eternidad. Eclesiastés 3:20 dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, todo volverá al mismo polvo. Nuevamente, como vimos en unos inicios en Génesis, cuando Dios dice polvo eres y al polvo volverás, nuevamente aquí Salmón nos está diciendo que todo irá a un mismo lugar, refiriéndose a la muerte, refiriéndose a que todo ser humano va a experimentar eso. Eclesiastés 9, del 2 al 3 dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así como al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Nuevamente, Salomón nos está diciendo que una misma cosa nos va a acontecer. No importa que tú seas bueno o seas malo, Dios ya dictaminó que así tiene que ser. Entonces, el hecho de que tengamos buenas obras, el hecho de que estemos con Dios, eso no nos va a librar de esta muerte. Pero, ¿por qué Dios nos quiso hablar el día de hoy de esto? Porque nos quiere dejar entender su amor, que realmente Él está más preocupado por nuestra alma. A Él no le preocupa tanto el que mueras tú o que muera yo, sino más bien lo que va a haber en la eternidad.
Pasamos al siguiente punto, siguiente tipo de muerte, y es la muerte eterna. Esto sucede cuando la persona está muerta espiritualmente y la muerte física lo llega a sorprender en esta condición. La muerte eterna significa que la persona, como estuvo en pecado, ahora va a tener que asumir las consecuencias de sus actos. Y al estar en pecado, como ya vimos, la persona está separada de Dios. Y por lo tanto, su paga es el castigo eterno. No todos van a experimentar esta muerte. Y esa es la noticia que el día de hoy Dios quiere hacer a nuestros corazones. Y de alguna manera la muerte eterna es la muerte más terrible. Es lo que nos debe de preocupar, no tanto la física. La muerte eterna simplemente es la culminación de la muerte espiritual. Cuando tú estuviste muerto espiritualmente, cuando tenías vida y mueres así, el paso siguiente es la muerte eterna. Solamente es concluir el castigo. Y para que entendamos un poco qué es la muerte eterna, vamos a Apocalipsis 14, versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Este pasaje nos deja ver claramente cómo es la muerte y qué es lo que será. Sin duda es algo terrible, es algo que de algún modo pues te puede llenar de miedo y puedes pensar en este momento, caramba, esto es lo peor, ¿no? No tanto es la muerte física, pero el propósito no es que tú entres en miedo y que te quedes paralizado, sino que veas el gran amor que Dios tiene y que aún en estas circunstancias Él nos permite estudiar esto y ver la descripción para que entendamos realmente lo que está en juego, nuestra alma, ni siquiera nuestro cuerpo. ¿Quiénes sufrirán esta muerte? Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí la Biblia ya nos habla de una segunda muerte. La primera muerte es la muerte física. La muerte segunda es la muerte espiritual. En un inicio puede sonar contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Hablamos en un inicio de 3 tipos de muerte. Tanto la muerte espiritual como la muerte eterna o del alma son una sola. Solo que una es mientras tú estabas vivo y la otra es después de que tú mueres. Y se hacen una sola. Vamos al libro de Mateo 25, versículos 41 al 45. Son palabras de Jesús hablando acerca de cómo será aquel día del juicio cuando tu alma se enfrente y esté delante de Dios. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Si nosotros leemos versículos antes, habla también acerca de los justos, de aquellos que sí hicieron esas cosas para Dios. Y realmente el ser cristiano o el vivir para Dios no depende de obras, no depende de lo que tú hagas o no hagas, depende de que tú tengas amor por Dios, de que tu diario vivir sea para Dios. Y obviamente como tu motivo y tu razón de vivir es Jesús, tú vas a actuar
tal como actuaría Cristo. Tu vida va a ser conducida por Él. También la Escritura nos habla acerca de que va a haber una separación entre el bien y el mal, entre las ovejas y los cabritos, izquierda, derecha. Es una ley también, que en aquel día, el día del juicio, tú y yo vamos a ser juzgados delante de Dios. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí la Biblia nos habla de un libro, nos habla que realmente Dios tiene toda nuestra vida escrita, nuestras obras, sean buenas o sean malas. Él conoce claramente nuestros corazones, lo que tú piensas en lo secreto, Dios lo sabe. Las intenciones que tú tienes, Dios también las sabe. Y un día vamos a dar cuentas de todo esto. Y a lo mejor puede sonar un tanto exagerado, pero es la realidad. Y realmente Dios lo que desea es que nosotros estemos preparados para cuando enfrentemos la muerte. Hoy en día, pues podemos ver que la vida realmente no tiene valor. Por un pequeño virus, cientos y cientos están muriendo. Personas con dinero, millonarias, que tenían todo en esta vida, pero que no pudieron salvar su alma. Porque el único que salva el alma es Dios. No es el dinero, no son los bienes materiales, no es la bendición aparente que tú puedas tener aquí en esta tierra. Pueden venir a nuestros corazones pensamientos, dudas, temores, miedo a perder el trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Me van a correr de mi casa? ¿O cómo voy a pagar la renta? Y un sinfín de cosas pueden venir a nuestra mente. Pero realmente lo que Dios el día de hoy nos quiere hablar y nos quiere dejar ver es que hay algo más importante que eso. Algo que realmente tú y yo tenemos que considerar y analizar. ¿Realmente estamos preparados para llegar delante de Dios? Realmente la muerte no es algo terrible. No es la peor catástrofe que nos puede pasar. Lo peor que puede pasar es que tú y yo vivamos en pecado. Y que un día Dios, cuando nos mande a llamar, nos encontremos así, en esta condición. Eso es lo más terrible. Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Porque después de eso viene el castigo. Y si tú y yo no nos encontramos en el libro de la vida, vamos a ser lanzados al lago de fuego. Vamos a experimentar el castigo eterno. Ahí ya no va a haber más muerte. Va a ser sufrimiento para toda la eternidad. Y realmente Dios no desea eso. Vamos a leer Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De alguna manera, todo lo que está aconteciendo el día de hoy es algo que ya estaba escrito. Simplemente se están dando cumplimiento a las profecías previo a la venida de Dios, de Jesús. También conocemos, o todos hemos escuchado acerca de la bestia, que se va a levantar y muchos van a dejarse engañar por ellos. Pero en aquel día también Satanás va a ser juzgado. Él no se va a escapar tampoco. Cada uno de nosotros tiene esa libre decisión de elegir el camino del bien o el camino del mal. Y el día de hoy Dios nos habla esto para darnos cuenta que tenemos una oportunidad y preocuparnos realmente por nuestra alma. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con quién la queremos pasar? Si tú estás en pecado, pues obviamente, como ya leímos, la paga del pecado es muerte. Pero también ese mismo versículo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jesús vino para pagar por nuestros pecados. Y no hay nada imposible para Él. Y si el día de hoy nos está pidiendo que nos examinemos, es porque Él nos sigue mostrando su amor, como lo vimos hace 8 días. El amor hacia un alma, hacia una persona perdida. Y hoy también este mensaje es un mensaje de amor. Porque Él no quiere que tú y yo nos encontremos mal cuando Él nos llame a cuentas. El mundo festeja la resurrección de Cristo. Estamos en Semana Santa y el día de hoy festejan que Cristo resucitó, pero realmente no es tanto el que haya resucitado, sino más bien el propósito por el cual Él murió. Y Él murió
para pagar por tus pecados, justamente para rescatarnos de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Y Él nos dio vida cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Y ese es el verdadero significado de la resurrección de Cristo. La muerte es el pago por nuestros pecados. La resurrección significa que Él venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás. Él ya venció y lo hizo más de 2000 años atrás. En una cruz murió por ti y por mí. Y al tercer día resucitó. Apocalipsis 21:11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí la Biblia nos está dando y nos declara una verdad. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna. ¿Y cómo vamos a vencer? Entregando nuestra vida a Cristo y viviendo para Él, siendo firmes hasta el final. De esa manera vamos a vencer. No todo está perdido. No todo es miedo y temor. Y quizá puedes condenarte y decir, chispas, ya me voy a morir. ¿Qué va a pasar conmigo después de que yo me muera? Realmente Dios nos quiere preparar y nos quiere tener listos. Él no quiere que tú y yo experimentemos la muerte segunda. Él nos ama y es por eso que deja esta verdad en la Biblia. Segunda de Pedro 3:9, inciso B, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo y el plan de Dios nunca fue que nosotros muriéramos. De hecho, Él siempre procuró tenernos cerca de Él. Ese era el propósito inicial cuando Dios fundó y creó al hombre. Les dio a comer del árbol de la vida. Mas ellos despreciaron eso y prefirieron comer el árbol del bien y del mal. Como muchos de nosotros, o muchas de las personas que el día de hoy mueren porque prefirieron obedecer lo que Satanás les decía. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Subrayé la parte vida porque es lo contrario de muerte. Jesús es la vida. Jesús es el camino al cielo. Él es la salida a la muerte eterna. Y por eso Jesús vino a este mundo para enseñarnos una manera de vivir, para librarnos del castigo eterno, para librarnos del pecado, de lo que nos agobia. Juan 3:16 es un versículo que ya muchos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente podemos ver el propósito divino. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, al único, al más valioso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente Jesús nos ofrece la vida eterna, porque Él no quiere que experimentemos la muerte eterna, que de alguna manera es la única muerte que tú y yo podemos librar gracias al sacrificio de Jesús. La muerte física no la vamos a poder evitar. Es una ley que tú y yo vamos a tener que morir. Pero el amor de Jesús es sumamente grande, que nos está dando aún una salida para escapar de la muerte eterna y de la muerte espiritual también. Él nos quiere dar vida y de algún modo es por eso que el día de hoy yo te quería hablar de esto, porque realmente Jesús no quiere que tú y yo nos perdamos, ni que el mundo se pierda. A Dios le duele lo que está sucediendo. Para Él no es grato ver cómo cientos y cientos de personas mueren, y la mayoría muere reprochándole a Dios, cuando Dios lo único malo que ha hecho es amarnos. Dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros le demos la espalda, aunque tú hayas hecho lo que hayas hecho, Jesús te sigue amando. Y nuevamente nos viene a exponer la verdad. Y quiere que nos examinemos porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Jesús venció. Y vamos a leer Lucas 24, versículo del 1 al 7. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto,
He aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Esa es la noticia que el día de hoy Dios nos quiere anunciar: que Él ya resucitó, que Él venció a la muerte, y que tú puedes hacer lo mismo si te entregas a Él. Y si estás viviendo para Él, gloria a Dios, qué bueno, continuemos en ese camino. Realmente Jesús murió para darnos vida, para perdonarnos, porque Él siempre ha deseado lo mejor para nosotros. Y aunque el hombre en su rebeldía pecó y perdió de algún modo el paraíso, Dios en su infinito amor manda a su Hijo Jesús para pagar por nuestros pecados y recuperarnos nuevamente la entrada al paraíso. En el libro de Génesis, si hacemos una comparación, podemos encontrar que en Génesis viene la destitución del hombre del paraíso. En Apocalipsis, para nosotros, quizá cuando escuchamos la palabra Apocalipsis, viene miedo o temor, destrucción a la tierra. Realmente Apocalipsis es un libro de bendición. ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis viene de nuevo la introducción del hombre al reino de los cielos, al paraíso, por medio de Jesús. Viene la muerte física en el libro de Génesis y la muerte espiritual. En el libro de Apocalipsis encontramos que viene la vida eterna. En el libro de Génesis encontramos también que los hombres ya no iban a poder comer del árbol de la vida más. En el libro de Apocalipsis el hombre vuelve a comer del árbol de la vida. Encontramos también la separación entre Dios y el hombre. En el Génesis, en el Apocalipsis podemos encontrar nuevamente la unión entre Dios y el hombre. En el libro de Génesis también nos habla de que por causa de los pecados, pues la tierra fue destruida con el diluvio. En el libro del Apocalipsis nos dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Realmente el libro de Apocalipsis es una gran bendición para todos nosotros. Y nos da promesas muy bonitas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y nos invita a buscar a Dios para que podamos tener ese regreso para estar con Jesús por la eternidad. Apocalipsis 1, 8 a 18 dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí Jesús está declarando que Él vive y que está vivo por los siglos de los siglos. Y no solo eso, sino que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Dios tiene el poder para que tú y yo no experimentemos la muerte eterna. Dios tiene el control de las cosas. Y si tú y yo confiamos en Él y vivimos para Él, Dios nos va a rescatar, porque Él tiene absolutamente todo el poder y Él ya venció. Juan 14, versículo 2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él ahora mismo está preparando un lugar para ti y para mí. Él no desea que tú y yo nos perdamos. Él quiere que estemos nuevamente con Él. Y de algún modo, Dios tiene tanto amor que cuando tú entiendes esta verdad, ahora la muerte física ya no se vuelve un problema, sino puede volverse en una bendición también, porque puedes pasar a disfrutar de todas las promesas que Jesús te dio. Puede ser una maldición también, sí. Si tú rechazas lo que Dios te dice, pasas a la muerte eterna. Pero para los cristianos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque una vez muertos podemos alcanzar la meta, que es estar con Jesús todos los días de nuestra vida. El morir
Simplemente es dejar este cuerpo, dejar un mundo de destrucción, de enfermedades, de dolor, de tristezas, de afanes. Simplemente es pasar a la eternidad y disfrutar por siempre el amor de Dios. La muerte no debe de ser un problema. Si estamos bien delante de Dios, al contrario, es una dicha. Salmos 48:14. Porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es otra promesa que Dios nos da. Cuando tú mueras, si le diste tu vida a Él te va a guiar hasta donde encuentres el reino de los cielos y estés para siempre con Él. Es una promesa, Jesús mismo te va a guiar. Apocalipsis 3:20, y con esto finalizo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es una promesa también muy bonita. Jesús está llamando. Aún en medio del dolor, en medio de las situaciones adversas, Jesús piensa en ti. Jesús ahora mismo está aquí, pero también está en los lugares más necesitados, haciendo esta misma invitación a muchos. Habrá quienes la acepten y habrá quienes la rechacen. Habrá quienes realmente valoren el sacrificio de Jesús y la vida que Él nos ha dado y que nos promete tener en la eternidad. Y habrá quienes prefieran seguir en sus caminos y algún día se encontrarán con lo más terrible, que es vivir por siempre separados de Dios y en tormento. Pero el día de hoy Jesús te muestra su amor y te permite ver que aún hay salida, que en medio de la adversidad puedes encontrar paz, que en medio de algo que parecía trágico, el morir, Jesús te dice que si tú confías en Él y si tú vives para Él, el morir solamente va a ser un paso para disfrutar de una bendición eterna, estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo te invito a cerrar tus ojos y a analizar si en tu corazón hay pecado. ¿Qué pasaría si hoy mismo Jesús nos llamara? ¿Qué cuentas le entregaríamos? Como padres, ¿qué cuentas daríamos de nuestros hijos? Como esposo, ¿qué cuentas darías de tu esposa, de tu familia, de tu vida? Como esposa, ¿qué cuentas darías de tu esposo, de tus hijos? ¿Realmente estás edificando tu casa o la estás destruyendo con tus manos? Como hijos, ¿realmente estamos honrando y respetando a nuestros padres, viviendo para Dios? Como hermanos en Cristo, ¿realmente estamos cumpliendo lo que Jesús nos encomendó hacer como cristianos? Realmente Dios está permitiendo esto para que el día de hoy tú y yo seamos profundos. Y no va a ser que el día de mañana o hoy mismo saliendo nos encontremos delante de Dios. Aquí está una oportunidad. Dios te está dejando ver su amor y su deseo es que tú no te pierdas. Él quiere que tú estés con Él por siempre. Y qué mejor que empezar esa caminata desde este mundo. Para oír Jesús
los perdidos sus cuentas harán. Clamarán a las rocas, cubrirlos, orarán, pero tarde serán. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los muertos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y en mar, con su diestra alzada, el tiempo ya no más será. Llanto y duelo entonces, los perdidos sus cuentas harán. Clamarán a las rocas, cubrirlos, orarán, pero tarde será. El rico llegó más furor, se fue y se desvaneció. El pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. Y grande también más la muerte, le había quitado su honor. Y el ángel abriendo los libros, no halló nada a su favor. Del cielo bajó un gran ángel, parado en tierra y en mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Llegó el moralista al juicio, mas vana fue su pretensión. Y el alma que daba la excusa, o no otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su gran error. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y en mar, juró por su diestra alzada que el tiempo ya no más será. Llanto y duelo entonces, los perdidos sus cuentas harán. Clamarán a las rocas, cubrirlos, orarán, pero tarde será. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y en mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. El tiempo ya no más será. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta es: ¿te encuentras inscrito en el libro de la vida? Y si no, aún hay tiempo. Después puede ser demasiado tarde. Ya no habrá una segunda oportunidad. Mas Jesús, en su gran amor, dejó escritas estas palabras para que nosotros nos preparemos para cuando llegue ese día.
por la gracia de Jesucristo, podamos estar inscritos en el libro de la vida. Él nos ama y por eso nos deja ver una vez más esto. Sigue siendo su amor, porque realmente a Él le duele en su corazón ver cómo cada día las miles de personas que mueren lejos de Él. No quiere que tú seas uno de ellos, sino que cuando llegue el fin de tu vida aquí, pases a una mejor vida. Que veo desde lo alto el detalle de tus actos y al fondo del corazón. Yo que he visto tu alegría, que he visto tus tristezas, amargura y decepción. A mí que me cambias por pasiones que son solo ilusiones que no dan felicidad. Y no me importa que tanto me has rechazado, si por ti ya di mi vida, estoy dispuesto a perdonar. Pues no me importa, yo a ti siempre te he amado, y aunque duelan tus rechazos, es más grande aún mi amor. Yo que he esperado que regreses, estaré aunque me ignores, pues tu alma vale más. Que tal vez tú me conoces, solo quiero ser tu amigo y amarte de verdad. A mí que me cambias por pasiones que son solo ilusiones que no dan felicidad. Y no me importa que tanto me has rechazado, si por ti ya di mi vida, estoy dispuesto a perdonar. Pues no me importa, yo a ti siempre te he amado, y aunque duelan tus rechazos, es más grande aún mi amor. Es más grande aún mi amor. Es más grande aún.